Qué bueno es volver a estar de nuevo juntos para continuar en esta semana nuestro estudio devocional con el tema El placer de la palabra de Dios. Estamos en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2, ustedes ya lo saben y estimo que para esta altura ya se lo saben de memoria también, cosa que es parte de la tarea práctica que tenemos que llevar adelante cada semana. Vamos a volver a leer nuestro texto de esta semana. Dice: bienaventurado, bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vimos hasta aquí, hasta el día de ayer, lo que no debíamos hacer para poder llegar a alcanzar ese estado de bendición. Bendecido el varón que no hace esto, pero sí hace esto otro. En otras palabras, hay una promesa de bendición para que el que evita esto, pero sí hace esto otro. Y hasta ayer vimos lo que no debíamos hacer, lo que debíamos evitar. Andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de burladores. Ahora en el versículo 2 nos dice lo que sí debemos hacer para ser bendecidos, lo que sí tenemos que hacer. Y dice claramente en el verso 2 que no haciendo lo anterior, que ya mencioné, pero sí haciendo esto, el varón que se deleita en la ley de Jehová su Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia, deleite, significa placer. Está diciendo, bendito aquel que encuentra placer en la palabra de Dios. También deleite significa gusto, significa amor, complacencia, agrado, contentamiento. En otras palabras, bendecido es aquel que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, y que encuentra su placer, su agrado, su gusto, su complacencia, su contentamiento y su amor en la palabra de Dios. Ahora, esta idea, tenemos que confesarlo, nos parece bastante extraña para nosotros. A ver, nosotros podemos entender que hay que respetar la ley de Dios, que tenemos que tener la ley de Dios, la mayoría tiene una Biblia en su casa, que hay que tener temor a la palabra de Dios, temor, no miedo, sino respeto, reverencia a la palabra de Dios, pero esto de encontrar placer en la palabra de Dios, es como que nos suena, diga la verdad, nos suena un poco y bastante raro esta expresión, porque no es algo que a nosotros se nos cruce por la mente cuando leemos la Biblia o cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, yo sé que si usted ha estado siguiendo estos estudios devocionales de la semana, incluso de la semana pasada que estuvimos estudiando Josué capítulo 1, verso 8, y hoy en esta semana estamos en este pasaje del Salmo capítulo 1, creo que su experiencia ha sido de placer y de deleite, de poder entender y comprender con mayor profundidad la palabra de Dios y obtener beneficio para su vida y también dirección práctica de las cosas que tiene que hacer, que no tiene que hacer, y de cómo la palabra de Dios es algo vital en la vida de los seres humanos. Ahora, cuando el salmista dice que bendecido es aquel que encuentra placer, deleite, gusto, complacencia, agrado en la palabra de Dios, o dice claramente en la ley de Jehová su Dios, cuando se refiere a la ley de Dios, se está refiriendo no en el sentido de las normas y los principios y los mandamientos escritos, sino que está hablando de la ley de Dios. Y si bien, aclaro esto, la ley de Dios contiene normas, principios y mandamientos, pero se está refiriendo a la ley de Dios como el don misericordioso de Dios para el hombre. Cuando está diciendo que
bendito y bendita es la persona que encuentra su placer en la ley de Dios. Está diciendo, es la persona que se contenta, que le agrada, encuentra gusto y placer en este don misericordioso que Dios le ha dado a los seres humanos, que es la Biblia, la palabra de Dios. La ley de Dios es un don de Dios, es un regalo misericordioso de Dios que nos revela, que nos muestra, nos da la dirección correcta de cómo poder llegar a tener una relación personal con Dios, una relación de pacto con Dios. Por eso la Biblia no es un libro religioso. Por eso, como dice bien el salmista, la Biblia, la palabra de Dios, es un don, es un regalo de Dios para el ser humano. Es un regalo de la misericordia de Dios para nosotros, porque nos indica claramente cómo podemos tener una relación con Él. Si no tuviéramos la Biblia, no podríamos tener una relación personal con Dios, porque no sabríamos la forma correcta de relacionarnos con Él. Alguno quizás podrá estar diciendo, bueno, pero hay mucha gente que no conoce la Biblia, igual cree en Dios, igual adora a Dios o igual tiene devoción por Dios. Pero el problema con esa clase de amor, devoción o de creencia, que es una devoción, una creencia, una adoración creada por el hombre. O sea, es lo que el hombre interpreta de cómo Dios quiere ser adorado. Entonces queda al libre albedrío de cada persona, a la libre opinión de cada persona, cómo Dios tiene que ser adorado, cómo Dios puede ser conocido, cómo Dios puede ser servido, cómo Dios puede ser exaltado en la vida del ser humano. Y Dios nos dio su palabra para decirnos la forma correcta, para darnos dirección, para que sepamos cuál es la manera que Él espera que nosotros podamos tener una relación personal, íntima y de pacto con Él. La Biblia, la palabra de Dios, no es un manual de religión. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro donde se nos revela cómo vivir. A ver, sabemos lo que hoy sabemos en la vida de este mundo civilizado, de cómo tienen que ser las relaciones personales, de cómo tienen que ser las relaciones en sociedad, cómo debe gobernarse las naciones y los países. La mayoría de las constituciones de las naciones están basadas en principios de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios de cómo el ser humano tiene que vivir, cómo las sociedades tienen que vivir, cómo la familia tiene que vivir, cómo las naciones se tienen que conducir. Por eso dice el salmista, y nos unimos a lo que dice el salmista, la Biblia es la revelación de Dios, es el don misericordioso de Dios que nos revela la forma de vivir, pero también nos revela la forma de adorar a Dios, la forma de conocer a Dios, la forma en que Dios espera que nosotros le sirvamos. En otras palabras, cada quien puede hacerlo a su manera si quiere, pero vos no podés esperar adorar a Dios a tu manera y que Dios acepte y reciba eso. Vos no podés esperar que creer en Dios a tu manera y que Dios acepte y reciba eso. Vos no podés esperar servir a Dios, adorar a Dios, creer en Dios, amar a Dios a tu manera, según tu propia opinión, aun cuando tu opinión contradiga todo lo que Dios dice en su palabra y espera de todo ser humano, y aún así querer ser bendecido por Dios. Por eso la Biblia es un don misericordioso de Dios, porque la Biblia te dice cómo tenés que vivir, cómo tenés que adorarlo, cómo tenés que honrarlo, cómo tenés que bendecirlo. La Biblia te dice cómo podés encontrar este camino de una relación íntima y personal con Él, que por eso la palabra de Dios es fuente de alegría y gozo para el corazón del ser humano. En el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia, hay 9 expresiones o 9 veces se usan estas expresiones, delicia y regocijo, para describir nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y esta es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, es fuente de gozo y fuente de satisfacción. Yo no sé usted, aunque sospecho que sí,
pero en mi experiencia personal, incluso al preparar estas charlas, al preparar estos pequeños mensajes que comparto con ustedes cada día, mi alma se goza y encuentro satisfacción en la ley de Dios y en la palabra de Dios, que no la puedo encontrar en ningún tipo de relación humana, ni tampoco en ninguna clase de experiencia humana y experiencia que en esta vida pueda tener o encontrar. Que por cierto, hay muchas experiencias maravillosas y lindas en esta vida, pero verdad que ninguna es comparable con la experiencia de conocer a Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios y de obedecerle y servirle al Señor como Él revela en su palabra que Él espera que nosotros lo hagamos. Y esto es lo que llena de gozo y alegría la vida del ser humano. Si nosotros dejamos lo que Él dice que tenemos que dejar y hacemos esto que Él dice que tenemos que hacer, deleitarnos, disfrutar, agradarnos, contentarnos, hallar gusto y placer en la palabra de Dios, entonces bendito ese varón y bendita esa mujer que encuentra este camino de bendición. Que Dios te bendiga mucho y te espero mañana con la última charla de este devocional de la semana, donde vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendimos en la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos volvemos a ver mañana.